de Dios. Hay básicamente dos que son muy fuertes y muy importantes. Uno está en la palabra de Dios. Uno es donde leemos la palabra y nosotros sabemos lo que Dios quiere con nosotros y nosotros entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y hay otro que es cuando empezamos a orar, cuando empezamos a hablar con Dios, cuando empezamos a decirle: Señor, yo quiero saber el propósito eterno de mi vida. Yo quiero saber a qué he venido a este mundo, para qué soy bueno. Y muchas veces no entendemos este pasaje de nuestra vida o en el momento que estamos pasando en nuestra vida. Quiero leerte este pasaje en la Biblia, Génesis 2:15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí hay una orden de Dios, y yo quiero mostrarte algo que está en toda la Biblia, en todo momento de la Biblia. Habla de esta manera. Dice que tomó al hombre y le dijo: te doy este pedazo de tierra para que lo guardes, para que lo cuides, para que lo labres. Es para ararlo, para quitarle todas las impurezas, limpiarlo y hacerlo producir. Cuando Dios está mostrando esto, te está dando una orden para hacer. Te está mostrando qué es lo que tienes que hacer. Te está mostrando que te está dando un lugar para ti, para tu vida. Te está dando un lugar para que tú con todo lo que sabes hacer puedas producir desde una tierra, pero puedas producir desde tu vida, de tu vida mismo. Entonces, hoy Dios quiere hablarte sobre tu propósito. Una vez más, esta es una iglesia donde nosotros tenemos que conocer cuál es nuestra posición en el reino para poder avanzar dentro del reino. Muchos andan, dicen: no sé, yo no sé qué hacer, mejor voy a ver qué hago. No se acomodan en la iglesia porque no entienden cuál es su propósito. Entonces, en primer lugar, yo quiero decirte que si llegaste a esta iglesia es porque tienes que identificarte con la visión de la casa. Dios no te mandó simplemente porque quería que estés aquí. Dios te mandó para que seas un guerrero, para que seas parte de la guerra espiritual, para que seas parte de lo que Dios está haciendo. Y Dios te está mandando y te dijo: yo te mando a este lugar para que guardes este lugar, para que lo protejas, para que lo ares y para que lo hagas producir. Amén. ¿Y cómo voy a ararlo? A través de la guerra espiritual. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es porque Dios nos lo ha mandado a hacer. Entonces, muchas veces es muy difícil entender cuál es la voluntad de Dios. Nosotros decimos: la voluntad de Dios dice en la Biblia que es buena, agradable y perfecta. Bueno, ¿cuál es esa voluntad para mí entonces? Pero alguien que está buscando esposo o esposa dice: y en la Biblia no está el nombre de mi esposa o de mi esposo. En la Biblia no está el nombre del negocio que yo tengo que hacer. En la Biblia no está la profesión que yo tengo que estudiar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El oficio. En la Biblia no hay muchas palabras escritas que me puedan guiar exactamente a hacer lo que yo tengo que hacer. Yo quiero decirte que en la Biblia Dios te inspira y te muestra cada oficio que hay en este mundo. Te muestra cada palabra. Cuando estás leyendo, Dios te está mostrando para qué fuiste hecho. Dios te está mostrando tus dones, te está revelando tus dones y está haciendo que tú conozcas lo que eres en esta vida. Cuando Jesús caminó, Él dijo así: yo sé de dónde vengo, yo sé quién soy y yo sé a dónde voy. El propósito de Jesús era salvar la humanidad. Él era el Salvador. Cuando yo analizo ahora la vida de Jesús, entonces Él era el Salvador. El propósito real, supremo de la vida de Jesús fue salvar la humanidad del pecado, fue redimirnos del pecado y fue reconciliarnos con Dios. Cuando yo miro eso, yo puedo ver y puedo analizar a través de la vida de Jesús que ese era el propósito supremo. Pero yo puedo ver también que para llegar a ese propósito, Él hizo muchas acciones personales para que ese propósito se vaya a cumplir. Entonces, en primer lugar,
Cuando él tenía 12, 13 años, ya estaba discutiendo con los sacerdotes. Ya estaba diciéndole que había algo raro que todavía no se estaba haciendo de la ley. Había algo que no se estaba cumpliendo de la ley. Ya comenzó seguramente, no explica la palabra cuál fue la discusión con los sacerdotes, pero seguramente ya estaba discutiendo, falta amor en lo que ustedes están haciendo. Ustedes no están interpretando exactamente el amor eterno de Dios sobre la vida. Estoy seguro que más o menos iba por ahí la charla, porque conociendo a Jesús y conociendo a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, seguramente una charla de ese tipo era la que estaban discutiendo. No creo que estaban discutiendo de la circuncisión, no creo que estaban discutiendo de Moisés, de Abraham, no creo que estaban discutiendo de eso. Seguro estoy que estaban discutiendo de lo que después Jesús comenzó a enseñar y a predicar. Seguro que le estaba diciendo: fuera hipócrita, tenemos que sacar la hipocresía de la iglesia, tenemos que sacar la hipocresía de los corazones, tenemos que dejar de poner yugo que nadie va a cumplir, ni quiere cumplir, ni ustedes mismos lo van a cumplir, pero lo ponen al pueblo para que el pueblo no pueda progresar, para que el pueblo no pueda adelantar en su espíritu. Entonces Jesús estaba ya seguramente discutiendo desde niño cuál era el propósito. ¿Y de qué más? ¿De qué más puede discutir Jesús si no va a ser de la esencia de la ley, de lo que está por debajo del corazón del hombre, que es el amor? Y eso viene a salir y viene a rellenar todo lo que es el corazón del hombre, ¿no es cierto? Entonces muchas veces no entendemos por qué pasa una cosa o acontece otra. Todo ayuda bien de acuerdo al propósito que hemos sido llamados. Entonces todo lo que Jesús estaba haciendo era de acuerdo al propósito. Luego comenzamos a ver que Él comenzó a hacer milagros, comenzó a desarrollar su vida a través de los milagros. Dejó de ser del hijo del carpintero. ¿Acaso decían los fariseos: no es este Jesús el hijo de José y de María, y sus hermanos y sus hermanas no están con nosotros? No estaban mostrando, diciendo: ¿acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Acaso este no debería estar de carpintero? ¿Acaso no debería estar trabajando la madera? ¿Qué viene aquí a enseñarnos como sacerdote? ¿Por qué se hace el sacerdote? Eso es lo que estaba queriendo decir esa frase. No vengan a escucharlo, porque él debería estar trabajando la madera, no estar enseñando de la palabra. Pero ahí Jesús comenzó a decir: mi propósito no fue a tallar la madera, mi propósito fue a tallar la humanidad, fue a sacar de la humanidad de donde estaba y traerla a la luz admirable, a un nuevo tiempo. Su propósito no estaba simplemente ahí, pero tenía un José y una María. ¿Y cuál era el propósito de José y María? El propósito de María era llevar el Hijo de Dios en su vientre. Ese era el propósito de María: llevar al Hijo de Dios en todo y todos los tiempos, llevarlo en su vientre. Era cuidarlo. El de José, cuidarlo, era de hacer que todo el tiempo que el mundo iba a querer matar a ese Hijo de Dios, el propósito de esos dos era cuidar de ese niño. Dios le dio la sabiduría para salir de una ciudad a otra. Fueron cuidados, se fueron a Egipto para cuidar el bebé. Ese era el propósito de José y María: cuidarla aquí, al Hijo de Dios. ¡Qué tremendo propósito! Y muchas veces decimos: ¿y dónde está José? ¿Y dónde está María? Cuidando al Hijo de Dios para que naciera, para que se fortaleciera y para que comenzara a crecer en sabiduría y en estatura. Amén. Ese era el propósito de José y María. Muchas veces no entendemos los propósitos. Y ahí venía yendo. Y entonces va a decir usted: ¿y qué hizo José? ¿Sabe qué hizo José? Cuidar al Hijo de Dios para que creciera sano, fuerte. Lo hizo con su vida misma. Tuvo que salir de una ciudad a otra para cuidar de ese bebé. Y es así que cada uno tuvo su propósito. ¿Dónde estaban los hermanos? Estaban en su época de incrédulos de Jesús. Después lo vemos como apóstoles escribiendo el Nuevo Testamento, a Judas, a Santiago, escribiendo los hermanos de Jesús. Pero ese no era el tiempo, no era el tiempo de ellos. ¿Por qué? El tiempo era ser apóstoles, el tiempo era seguir a sus hermanos, el propósito era seguir a su hermano. Pero no habían entendido por qué era su hermano. Seguramente no explica la palabra, pero con seguridad no lo siguieron. ¿Por qué? Porque jugaron con él, porque pelearon con él,
Porque seguramente cuando estaban en la mesa grande estaban peleando el plato de comida, estaban peleando el amor de mamá, el amor de papá, estaban peleando seguramente las herramientas del carpintero, seguramente ellos querían ser los herederos de la carpintería. Y no sabían que Jesús venía a traer otras herramientas. Pero cuando lo vieron resucitar, seguramente ahí dijeron: hemos jugado, hemos peleado, hemos caminado, hemos vivido con el Hijo de Dios y no le dimos la importancia que debíamos. Ahora sí se arrepintieron y siguieron el camino de Jesús. Ahí se lo ve claramente. ¿Pero es por qué? Porque no entendieron el propósito de su hermano. ¿Cuántas veces tú estás ahí y no entiendes el propósito del hermano que está a tu lado? Y en vez de ayudarlo, en vez de ayudar en su propósito, estás colocando espinas, estás colocando piedras en el camino del propósito de tu hermano. No te avergüences y tampoco tengas celos del propósito de tu hermano. Haz simplemente tu propósito y vas a ver que el otro va a fluir naturalmente. Comienza a buscar tu propósito. Imagina todo lo que está pasando en tu vida si comienzas a concentrarte en lo tuyo, si comienzas a hacer lo tuyo. ¿Cómo podés multiplicar tu vida si no es sabiendo lo que tienes que multiplicar? Entonces ese es el momento para conocer un momento especial en tu vida. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Sabes qué? Tienes la oportunidad de escuchar lo que Dios te está hablando ahora. Mucha gente anda caminando en el mundo como arrastrando la carreta, ¿no es cierto? Vamos yendo, pasa la vida, pasan los años, pasan. No sé cuál es lo que te alegra en tu vida, pero yo creo que lo que alegra es el propósito en la vida. Moisés fue un hombre de propósito. Dios había colocado que iba a ser el libertador, pero de repente el libertador estaba casi muerto. ¿Por qué? Porque habían declarado que toda esa generación se muera, pero el libertador no se iba a morir. El hombre había decretado, ¿quién? Satanás había decretado a través del hombre que Moisés se muriera. Pero Moisés tenía un propósito antes de la fundación del mundo: libertar en esa temporada al pueblo de Dios. Entonces se movió todo para que Moisés pueda vivir y sobrevivir a toda la maldad, a todas las órdenes de muerte. Moisés se salvó. ¿Por qué? Porque había un propósito. Y cuando él entendió el propósito, quiso cumplirlo, pero quiso cumplirlo a su fuerza. Y Dios tuvo que enseñarlo y decirle: no es a tu fuerza, no es porque yo te hice libertador, te voy a hacer un guerrero, te voy a hacer un asesino, te voy a hacer lo que necesitas hacer. No, yo te hice un libertador y yo te voy a hacer libertar como yo lo he establecido. Eso es lo que te dice Dios: yo te liberto como yo te he producido. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y Moisés libertó al pueblo. Entonces muchos dicen: pero Moisés no llegó a la tierra prometida. ¿Qué era Moisés? Libertador. Pero podía haber tenido el sueño de entrar y pisar a la nueva tierra, la tierra prometida. El carácter de Moisés no lo dejó entrar. No lo dejó entrar. Yo creo que Dios quería que entre, pero su carácter no lo dejó. ¿Había cumplido su propósito? Yo creo que sí, porque hasta hoy Moisés es uno de los hombres más fuertes e importantes en la palabra de Dios, en la historia de Dios. Y Moisés cumplió lo que él tenía como propósito: libertar al pueblo, y su nombre lo decía. Se cumplió el propósito, pero Dios tiene algo más siempre para nosotros. Pero también va a depender de nuestro carácter, de lo que hagamos. Entonces Moisés se cumplió su propósito. Nosotros podemos tomar como ejemplo a Moisés, un hombre que cumplió su propósito. A Jesús, un hijo de Dios que cumplió su propósito. Pero también tenemos a un Sansón. Un Sansón nació con un propósito. Nació para cuidar del pueblo de Dios, nació para estar con el pueblo de Dios, pero una mujer lo sacó de su propósito. Vino una Dalila y lo sacó del propósito.
y lo desvió. Hizo todo lo que tenía que hacer Dalila. ¿Para qué? Para sacarlo del propósito a Sansón. Muchos le echan la culpa a Dalila. No, Dalila tenía su propósito, era sacarlo a Sansón. Dalila cumplió su propósito. El que no cumplió fue Sansón. Y tuvo que morir Sansón para poder hacer lo que más o menos, pero no era morir. Sansón no era para que muera ahí debajo de las piedras y mate un poco de filisteo, no. Sansón era para demostrar el poder sobrenatural de Dios a esa generación, a mostrar que cuando tienes un propósito tienes que cumplirlo. Pero ¿qué pasó con él? No lo cumplió. Fue desviado por una mujer con el espíritu de Jezabel, y ese espíritu fue el que ganó en esa generación, en ese hombre, en ese propósito lo ganó. ¿Por qué? Porque Sansón dejó que sucediera, dejó que pasara. Entonces muchas veces uno dice: si es la voluntad de Dios, se va a cumplir. Yo he escuchado hasta en prédica que dice: es que el propósito de Dios, sea como sea, se va a cumplir. Yo cuando veo la palabra de Dios veo que hay propósitos que no se cumplieron, hay propósitos que fueron abortados. ¿Sabe por qué? Porque cuando no te alineas a lo que Dios y al propósito de Dios que está dado, el propósito se aborta. Entonces tienes que tener cuidado. Hay muchos propósitos que están tirados, que están botados en el camino, porque no te has alineado a tu propósito. Es grave no saber a dónde vas. Es grave no saber qué es lo que estás haciendo, caminar por el día a día. No, pero yo vine a criar una familia. Todos hemos venido a tener una familia, claro que sí. Pero el hombre tiene que saber con quién se casa y la mujer tiene que saber con quién se casa. Muchos están orando mal. Yo he estado escuchando, dice, en la palabra dice que Dios le dará mujer idónea al hombre, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace el hombre? Ora por su idónea, ¿no es cierto? En consecuencia, no, los hombres casi no oran por la idónea. No, oran, también saben orar los hombres. Y es por la mujer idónea. Entonces las mujeres han dicho: entonces vamos a orar por el idóneo. Dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces la mujer ora por el idóneo. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que la mujer idónea es para el hombre, que la busca, que ora por ella. Pero la mujer no tiene que orar por el idóneo. Lo puede decir como algo bonito y lo puede hacer, ¿no? Es que no llega el idóneo. Hágalo como un dicho. Pero para orar espiritualmente, para orar como dice la Biblia, la mujer tiene que orar por el sacerdote que va a levantar su casa. La mujer tiene que decir: ¿dónde está, Señor, el sacerdote que lanzaste a este mundo para mi vida? Ese que aparezca, que se deje ver. Por el sacerdote de su vida, el sacerdote de su familia. Porque al hombre no mandó al hombre idóneo para la mujer. No, Señor. Dios mandó al sacerdote para la familia. Amén. Así que mujeres, comiencen a orar en ese sentido. Comiencen a orar por un sacerdote que pueda transformar su vida y la de la familia. Entonces muchas veces la oración estuvo mal, o muchas veces hemos dejado que el que ore en la casa sea Jezabel. Entonces imagínense a Jezabel orando. Señor, tráeme un Acab. No, Jezabel va a decir: un Acab de esos que sean blanditos, llevaderos, por aquí por allá, que me pueda hacer caso todos los días. Y el día que no me haga caso, se va a ver conmigo, dice. Una oración más o menos así no va a producir nada, ¿no es cierto? ¿O qué le parece? No va a producir. ¿O qué va a pasar? Por ahí le produce, claro que sí. Porque los deseos de su corazón, lo que profetiza con su boca, se va a cumplir. ¿O no es así? Había un ejemplo de un hombre, un padre, que le decía a su hija: te vas a casar con Satanás. Ya vas a ver cuando te cases. ¿Y con quién se casó? Con Satanás.
Dice que cuando se emborrachaba el hombre decía: yo soy Satanás. La palabra tiene poder, la palabra de los padres tiene poder. Fíjese, cuando las madres se enojan con las hijas, le dicen: ya te vas a casar y ahí me la vas a pagar. No sé si hay una coincidencia por ahí o alguna cosa, pero yo he escuchado esa frase: ahí me la vas a pagar. ¿Sabe qué? Ahí se la pagan. Ahí aparece uno peor que el esposo o el padre de esa mujer, ¿no es cierto? De esa jovencita que está siendo maldecida por la boca de una madre que no sabe los propósitos que tiene su hija, que tiene su hijo. Para nada, vas a ser peor que tu padre. Peor que tu padre vas a ser vos. ¿Sabe qué? Peor es, pues. Y es así, porque no conocemos los propósitos de nuestros hijos. No conocemos el propósito de nuestra hija, de nuestro hijo, y entonces ahí estamos maldiciendo el propósito y ya estamos declarando. Tanta gente que no avanza porque una maldición del padre lo marcó sobre su vida. ¿Y qué pasó? No le dio importancia, pero eso está trabajando adentro. Para los psicólogos dice: es un trauma que está quedando en su mente. Es un espíritu inmundo que está trabajando su mente de maldición. Entonces, si nosotros queremos cambiar nuestra generación, tenemos que romper las maldiciones generacionales para conocer nuestro propósito. Uno de nuestros llamados ahora es romper las maldiciones generacionales de la generación que usted está viviendo. Si usted quiere saber cuál es uno de sus propósitos, ese es uno de los mayores propósitos. Y usted diga: rompo toda maldición generacional ahora en mi vida, de mi familia, y libero mi siguiente generación. La libero. Pero usted dice: es que yo ya lo he hecho, pero igual le cae mal a mis hijos. Cuando la maldición ya cayó, cada uno tiene que romper, porque ya es esa generación la que tiene que romper la maldición sobre su vida para las que vienen. Entonces yo puedo romper la maldición de mi vida para liberar a mi siguiente generación. Pero si mi siguiente generación ya la tiene, pues ella tiene que romperla también. Esos son los procesos que nosotros enseñamos. Pero si usted está en esta generación, recuerde, romper las maldiciones generacionales va a ser tu primer tarea. ¿Qué te parece? Entonces muchas veces decimos: queremos que las cosas salgan bien, pero no hacemos la tarea. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero ¿para quién? Para los que aman al Señor, para los que son transformados en su mente. Dice que tenemos que transformar nuestra mente para ver la buena y agradable voluntad de Dios. Entonces todos decimos: es que la voluntad de Dios es buena, pero no leímos la frase anterior, donde hay que cambiar mi mente para poder ver esa buena y agradable voluntad de Dios. Eso es lo que Dios te está hablando y te está trayendo sobre tu vida ahora. Esto que te estoy hablando, si no entra en el espíritu, va a ser una prédica hermosa, un mensaje hermoso. Qué buen mensaje, qué buenos consejos, pero nadie está en su propósito por buenos consejos. El que está en su propósito es porque transformó su mente, porque transformó su corazón y comenzó a cambiar lo que no lo dejaba alcanzar su propósito. Y eso es lo que tienes que cambiar. Entonces mucha gente está ahí, como decía, jalando la carreta. Jale y jale y jale y jale y no llega a ningún lado. Qué cosa más frustrante que es eso, ¿no es cierto? Entonces tenemos que comenzar a jalar para avanzar. A mí me interesa mucho conocer la razón de mi vida. Y yo he visto que en mi vida hay propósitos en diferentes etapas. Y he podido descubrir que también los propósitos están por etapas. En cada etapa de mi vida ha habido un propósito. Y sé que se van a cumplir, pero tengo que transformar mi vida para que se cumpla cada etapa. ¿Qué te parece? ¿No es cierto? Dios creó el huerto para el hombre, lo estableció como una posesión, pero lo puso ahí para cuidarlo. Muchos no cuidan lo que Dios le ha puesto en sus manos. Muchos dejan pasar livianamente lo que Dios ha puesto en sus manos. Dios creó el huerto y lo puso al hombre por la voluntad de Él. Dios por voluntad colocó al hombre ahí. Sin embargo, Dios hizo saber
cuál era el plan de Dios para cada uno de nosotros. Dios te ha hecho saber, tú conoces. Pero es que a mí no me dejan ser líder. Nunca te habló Dios de que va a ser livianito, fácil lo que Dios te ha puesto de propósito. Si todo estás sin ningún problema, si no tienes que pelear por nada, seguro que ese no es tu propósito. Porque lo único que sé también leyendo la Biblia es que todo el que encontró su propósito lo luchó, lo peleó, lo trabajó, y el resultado fue andar en su propósito, cumplir su propósito. ¿O no es así? Todo el mundo quiere, no, que sea el más facilito para mí. Yo no quiero muchas pruebas, yo con unas cuantas estoy al otro lado. Nunca vas a poder estar en tu propósito si no has sido probado a lo máximo para poder alcanzar tus mayores metas dentro de tu propósito. Porque ahí vienen las metas, y quiero hablar un poco de las metas. Muchas veces no nos colocamos metas, objetivos para cumplir nuestro propósito, o confundimos las metas con el propósito. El propósito no son metas, ni las metas son propósitos. Las metas son pequeños objetivos que yo me voy colocando día a día, mes a mes, año a año, para lograr mi propósito. Entonces mis metas u objetivos son los que me ayudan a llegar al propósito de Dios. Entonces yo necesito conocer las metas que van a llegar al propósito. Muchos están diciendo, es que yo soy un predicador, yo soy para predicar, deme prédica, deme púlpito para predicar, y no sos capaz de hacerlo en una casa de paz. No fuiste capaz de levantar una casa de paz, pero quieres predicar. No sos capaz de mantener una casa de paz por 6 meses, pero quieres predicar. Es que yo soy predicador. Y no puedes mantener una casa de paz siquiera. Lo mínimo, si quieres ser predicador, es levantar casas de paz. En plural, no de una. Comienza a levantar, a mantener, a tener. ¿Para qué? Para poder ganar ese propósito. Tu primer meta, tu primer objetivo, si quieres ser predicador, comienza a predicar en casa. Pero es fácil predicar. Otra cosa es practicar lo que predicas. Ahí viene el segundo meta. Voy a practicar lo que predico. Y ahí se pone grave la cosa. Es que cualquiera prepara una prédica bonita. Si ahorita es solamente meter el dedo a internet y decir prédica bonita y te aparece un montón. Pero claro, antes costaba 10 horas, 12 horas, todo un día para hacer una prédica. Hoy con un pantallazo ahí tenés para escoger 223 y sigue todavía. Entonces no es cuestión de una prédica bonita, es cuestión de practicar lo que predicas. Ese es tu objetivo, tu meta para llegar a tu propósito. Porque si no, todo es bonito, todo es fácil. Yo conozco personas que son muy buenas para actuar y después se ponen a predicar y le va muy bien. Claro que sí, porque actuaron toda su vida. Claro que un actor va a poder predicar, ¿o no? Claro que un presentador de televisión, de un showman ahí de eso, va a poder hacer una linda prédica. Claro que sí, va a poder llevar adelante un lindo servicio, y súper ameno y súper bueno y súper ágil. Claro que sí, pero vas a practicar lo que estás haciendo. Desde ahí viene la presencia de Dios, de ahí viene la unción, de ahí viene lo que carga, la unción que Dios tiene para tu vida. ¿De dónde va a venir? De la presencia y practicar lo que predicas. ¿Quieres llegar al objetivo de tu prédica? Es practicar. ¿Quieres llegar al propósito? Practica tu objetivo. Entonces Dios te está mostrando cada paso que tienes para llegar a un propósito. Y este es el tiempo. Muchos dicen después, no, yo soy, qué sé yo, lo que usted quiera. Yo soy un pastor, dice, ¿no? Y no puedes aconsejarte ni a ti mismo. El pastor tiene que saber salir de sus problemas. Tiene que saber controlar sus emociones. Porque fruto del Espíritu es la templanza.
Y entonces de repente quieres hacer algo que no puedes ni siquiera hacer contigo mismo. ¿Cómo vas a poder hacerlo con los otros? Es que yo quiero, es que Dios me dijo, es que tengo palabra profética. Gloria a Dios para los que tenemos palabra profética, porque tenemos que hacer de cambiar nuestra mente para poder llegar a esa palabra profética. Me dijeron que yo soy un empresario exitoso, pero estás esperando el éxito en tu hamaca. Que venga el éxito. Pero es que yo pacté, pero no hiciste nada con tu pacto. ¿Recuerdas a Gedeón? Dice, pero Gedeón pactó. Sí, Gedeón pactó y Dios le dijo, ahora vas a tumbar los ídolos, y en la noche fue a tumbar los ídolos. Pactó, pero fue a tumbar los ídolos esa noche. Ahora vas a juntar un ejército. Se fue y le habló a todo el mundo. Le dijo, ¿saben qué? Yo soy el joven pobre que Dios me ha dicho que voy a libertarlo. ¿Sabe qué hizo la gente? 33,000 le creyeron. ¿Sabe por qué le creyeron? Porque estaba en su propósito. Porque estaba haciendo la acción correspondiente al propósito que había sido llamado. Estaba haciéndolo. Pero ¿quién me va a creer? No te importa quién te va a creer. Declara lo que Dios te ha dicho que eres, y Él va a traer los que te crean en ti. Está más preocupado, ¿qué voy a hacer? No sé, la verdad que ya no lo pongo el ejemplo de Moisés porque se me enojan algunos. Entonces estás ahí. Y yo siempre hablo con las personas y le digo, ¿y por qué estás así? Es que yo, la verdad es que el Señor a mí me dijo y yo quería, pero no me dieron y no me hicieron. Y cuando le digo, ¿y esto, y esto, y esto, y esto? No lo había visto. ¿Cuántas veces Dios te habló? ¿Cuántas veces Dios te dio los recursos? ¿Cuántas veces Dios te puso el ministerio en tu mano? ¿Cuántas veces te puso al novio en tu mano? ¿Cuántas veces te puso lo que tenía para ti y tú lo desechaste y tú lo botaste, y después le estás reclamando al mismo Dios que no te dio lo que ya te ha dado? ¿Cuántas veces ha sucedido eso en tu vida? ¿Y cuántas veces querés repetirla? Porque aquí está, ya pasó, pero ¿cuántas veces la vas a repetir? Hay que cortar ese ciclo, hay que cortar los ciclos de maldición. Es decir, aquí se corta, hasta aquí lo que pasó se fue, y ahora viene la temporada nueva para llegar a mi propósito, para ver mi propósito. Comienza a enfocarse. No sé, no me llega mi trabajo. ¿Cuántas veces despreciaste el trabajo que tenías en la mano? ¿Cuántas veces lo desechaste el trabajo que tenías? No sé, que el Señor no me quiere bendecir, y si ¿cuántas veces apreciaste? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Otra vez llegamos a la palabra, ¿no es cierto? Otra vez entramos a la palabra. En lo poco me fuiste fiel. Cuando esta cosa Michi no es para mí. Yo no soy de michizada. Perdonen los dichos, pero tengo muchos dichos. Para los que no saben qué es michizada, es cosa pequeña. Esta cosa pequeña en mi mano. Que me cuesta hablar así. ¿Para qué la voto? Fuera de mi vida. Fuera. No quiero cosas chicas, pequeñas. Yo nací para cosas grandes. Quieres cosas grandes y no sabes manejar las chicas. Claro. Tienes que aprender a manejar todo lo que tienes en tu mano, porque Dios te da una semilla, después te da 60, 30, 100, 1000 semillas en tus manos. Pero cuando sabes hacer lo que hiciste con la semillita en tus manos, cuando agarras esa semillita y la multiplicas, cuando agarras esa semillita y las vuelves miles, ahí Dios te está bendiciendo por lo que hiciste. Entonces, ¿quieres cosas grandes? Trabaja las cosas chicas.
Es que mucha gente solo mira lo grande. Ay, es que yo quiero ser como el apóstol Guillermo Maldonado. Ah, pero vos no sabes los sacrificios que ha hecho el apóstol Guillermo Maldonado. Ay, es que yo quiero predicar y que sean miles como los encuentros sobrenaturales. Pues él caminaba en la selva a pie en los caminitos para ir a predicarle a 10, 20, 30 personas. Ah, pero te olvidas de hace 20, 25 años lo que él venía haciendo, que su esposa trabajaba limpiando casa para pagar el programita en la radio. Ahora te olvidas de eso. No, querés tener el Rey Jesús TV. Ah, eso es grande, eso es digital, eso es en todo el mundo. Ah, que quieres estar ahí, pero no has pagado el precio de hace 20, 25 años para llegar ahí. Todo el mundo quiere brillar como ve el que brilla, pero no quiere hacer el trabajo para ir brillando poco a poco. Porque nadie brilla de la noche a la mañana. Nadie brilla de repente, a no ser que sea la luciérnaga. Ya esa va a brillar de repente. ¿Ah? Esa nació así. ¿Ah? Hay luciérnagas en la vida. Hay los que nacieron de pie, como dicen. Hay esos que de repente están caminando y le cae la maleta de plata. ¿No? Le cayó le cayó la maleta de plata. Levante la mano el que le cayó el $1.000.000. El que le cayó. No hay, ¿no? Nadie le cayó. Ahora, que Dios te la puede hacer caer, te puede hacer caer 10 de esa maleta. Pero quiere que primero comences a buscar tu maleta, tu propósito. Quiere que comences a trabajar en lo tuyo, en lo que está en tus manos. Pero es que yo quiero, yo soy de miles. Empieza a trabajar con 1, con 10, con 20, con 100, con 200. Comienza a trabajar con ellos. Llévalo a su propósito. Comienza a hacer lo que Dios está haciendo. Y eso va a cambiar tu vida. Ahí va a comenzar a mover en tu vida. Pero segundo, o tercero, o décimo, no sé cuánto va. No te pongas autogoles en la vida. Porque hay los que se tropiezan en sus talones. No puedes tropezarte en tus talones. Tienes que cambiar de eso. Hay gente que está corriendo y de repente cae solito. No, ¿quién me empujó? Dice, no, solito. Pero buscan al que me empujó, ¿dónde está? No tienes que ponerte autogoles en la vida. O no tienes que ser el autogol. Sí. Hay muchos que son autogoles en la vida. Entonces tienes que comenzar a trabajar tu propósito. Y tienes que ir. Entonces yo te digo ahora, si quieres hacer algo en este momento y no lo has hecho, de saber tu propósito, es el momento de decir, Señor, has abierto hoy día una puerta de oportunidad. Hoy has abierto esta palabra para que yo sepa quién soy, para que yo conozca mi propósito. Porque si usted está aquí es porque Dios quiere que conozcas tu propósito. Pero quieres más bendición, trae a alguien. Comienza a evangelizar, comienza a mover la visión, comienza a mover la rueda. ¿Sabe que tenemos la herramienta de la rueda de la visión? Donde ahí podemos discipular. Y el Señor dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también te dijo, id y hacer discípulos con ellos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre sanarán los enfermos, echarán fuera demonios. Si te picara cosa mortífera, no morirás. Qué cosa hermosa. Hollarás serpiente. Todo lo que venga en contra tuyo lo vas a pisar. Todo lo que esté en contra de tu propósito lo vas a pisar. Todo lo que no te deje avanzar, vas a avanzar porque quieres avanzar. ¿Sabes qué es lo único que quiere Dios? Que camines. Lo que Dios quiere es que te esfuerces. Lo que Dios quiere es que avance. Él se va a encargar del resto. Él va a hacer lo que tú no puedes hacer. Él es el Dios de lo imposible, pero tú eres el hombre que hace lo posible y atrae lo imposible de Dios.
Tú eres el Hijo de Dios. Jesús en su propósito te enseñó que eres hijo. Uno de los propósitos y las metas y objetivos de Jesús para llegar a su propio propósito fue enseñarte a que eres hijo. Y como hijo nada es imposible, porque tiene las virtudes que el Padre tiene. Así que hoy es el día. Jesús te dijo: harás cosas mayores cuando yo me vaya. Y Él ya se fue con el Espíritu Santo para que tú hagas. Así que yo quiero que entres ahora en tu propósito. Comienza a hablar con el Señor. Comienza a decirle: Señor, yo quiero entrar en mi propósito este día. Padre, te doy gracias porque me dejaste tu palabra. Seguiré lo que me has hablado en tu palabra. Pero quiero pedirte este día que conozca cada hijo que está aquí la voluntad que tú tienes para ellos. Para aquellos que nacieron en Bolivia, que están en esta casa, pero que nacieron en cualquier lugar de este mundo, pero que llegaron a esta casa, que sepa que los trajiste, para qué vivir en este lugar, porque han vivido muchas cosas en todos los tiempos, pero tienen un propósito y se los quieres mostrar. Muéstralo ahora. ¿Por qué las personas, muchas, no quieren cumplirlo su propósito? Muéstrale ahora qué es lo que impide cumplir su propósito. Te pido que cada uno conozca tu voluntad ahora, que cada uno podamos entrar en tu voluntad, que podamos entrar en tu propósito. Yo oro, intercedo para que cada uno que estamos aquí podamos conocer esa voluntad gloriosa, buena, agradable, perfecta que es tu voluntad, Señor.